paseaban libremente por las acequias que traían el agua del río Táchira a Villa El Rosario. Y esas mismas acequias eran usadas para las aguas negras de la villa. Entonces, eso creó un problema desde la primera semana. Tan pronto había pasado una semana de instalarse, el diputado del Cauca, José Antonio Borrero, representó que la diarrea que estaba padeciendo lo obligaba a mudarse de temperamento y pidió permiso para ausentarse. Y detrás de él fueron llegando más diputados pidiendo permiso para ausentarse, para recuperarse su salud, y comenzaron a decir que el problema que los aquejaba era diarrea. Pero hace 200 años, la causa de la diarrea, según ellos, era el clima. Entonces empezaron a echarse el clima, pero cuando ya el quinto llegó a pedir permiso, el presidente del Congreso dijo, bueno, si vamos a seguir dando permiso, pues se nos va a acabar el quórum, que entre otras cosas jamás se pudo alcanzar. El problema de este Congreso es que nunca hubo quórum. Y no hubo quórum porque la meta que puso el Congreso de Venezuela fueron las 3/4 partes. Y si se calculaba que había 19 provincias liberadas y cada una tenía que poner 5 diputados, pues el quórum se calculó 95 personas. Por lo tanto, era un quórum demasiado alto para 95 diputados. Como nunca se alcanzó, y el Congreso debió abrirse el 1 de enero de 1821, entonces el Congreso estuvo a punto de fracasar por falta de quórum. El 6 de mayo, es decir, cuando ya habían pasado más de 4 meses, finalmente se pudo instalar. Pero para poder instalar hubo que cambiar la regla del quórum. Y eso fue posible porque en el decreto de convocatoria se decía, afortunadamente en un artículo, que el vicepresidente quedaba facultado para resolver cualquier problema que ocurriera. Y gracias a esa facultad, el vicepresidente en funciones, que es el general Antonio Nariño, interino, usó ese recurso legal para decir que cambiaba la regla del quórum por la mayoría absoluta. Y fue gracias a eso que con 57 diputados se pudo abrir el Congreso, porque durante todo el transcurso apenas pudieron llegar 71 en su mejor momento. Y cuando se fue a firmar la Constitución, no la firmaron 9, porque ya se habían ido. Y uno que se negó a firmarla, que es el diputado natural de San Gil, Manuel Baños, que ya nos mencionaron, pero vino representando a Mariquita. Muy bien, entonces la primera cosa que hay que contar de la intimidad es el problema de la diarrea que aquejó a buena parte de los diputados, que no la producía el clima, porque los médicos se han puesto a examinar qué estaba ocurriendo y encontraron la causa. Según los médicos, las 2 causas más frecuentes de diarrea en la Villa del Rosario son infecciones con la Shigella dysenteriae, que produce la disentería, que es una enterocolitis a partir de toxinas ingeridas con las aguas contaminadas o con alimentos contaminados. Pero también la entamoeba histolítica, que aunque es una afección crónica de baja letalidad, puede generar accesos hepáticos amebianos capaces de generar una peritonitis. El diputado Pedro Briceño Méndez explícitamente dijo que el problema era el agua sucia del Táchira que se estaba tomando en la Villa del Rosario. Silvano Pavón se tomó el trabajo de examinar los libros de defunción de la parroquia del Rosario durante los años del Congreso, y al hacer el conteo en los libros de defunción de esta parroquia encontró que en 1818 se registraron 39 defunciones. En el año 40, en el año 19, 40. En el año 20, 47. Pero en el año 1821 la defunción subió a 76 muertos. Es decir, la defunción del año del Congreso fue del doble. Y otra vez descendió a 29 en el año 22 y a 22 en el año 23. Es decir,
Los libros de defunción comprueban lo que los diputados estaban diciendo, porque en el año del Congreso la defunción en esta villa se duplicó. Se duplicó porque llegó mucha gente diferente a la que había, y al haber más gente tomando agua contaminada, la defunción se disparó, justamente por estas dos. Pero según un médico, él cree que lo que más afectó fue la Shigella dysenteriae, que produce enterocolitis. Muy bien, pero lo interesante es que el reparto de defunción es el siguiente. 34 vecinos de la villa, 24 párvulos, 6 esclavos y 12 forasteros. Los forasteros fueron Simón Navado, natural de Barinas, el presbítero Juan José Contreras, cura de la diócesis de Mérida de Maracaibo, el presbítero Eusebio María Contreras, cura del arzobispado de Santa Fe, don Miguel Zamora, natural del puerto de Santa María en España, y el doctor Juan Germán Rocio, vicepresidente interino de Colombia, que es el primero que muere antes de que el Congreso se abra. Y se murió en el peor momento de su vida, porque 2 días antes había nacido una hija suya en Villa del Rosario, que va a quedar huérfana de 2 días de nacida, con la señora de 20 años que había traído de Santo Tomás de Angostura, que era su segunda esposa, y que va a ser un problema para la viuda sostenerse con la niña cuando su marido ha muerto. Una vez muerto Rocio, lo reemplaza el general de brigada Luis Eduardo Azola, que también se muere una semana después. De modo que tenemos 2 vicepresidentes de Colombia que mueren en Villa del Rosario y fueron inhumadas en el cementerio de la iglesia de Santa Ana. Pero resulta que también murió Felipe Antonio Mazuela Rentería, natural de Cartago, que había sido el primer presidente de la Junta de Gobierno de Popayán. ¿Qué estaba haciendo aquí? No lo sé, porque no es diputado, pero había sido el hombre más importante en la primera Junta de Gobierno y él también murió aquí. Murió Pedro Martín de Ojeda, natural de Sobatá, María Sierra, natural de Capacho, don Pedro Simón de Olago, vecino de Pamplona, Tulio Nepomuceno Alarcón, vecino de San Antonio del Táchira. Y se muere el presbítero José Antonio Llanes, diputado de Mérida. 4 de estos forasteros habían llegado a la villa expresamente por las sesiones del Congreso Constituyente. Ahora, hay que decir en honor a la verdad que muchos de estos muertos estaban enfermos desde antes. Lo que hizo la disentería fue agravarle los males que ya traían. Y el caso más notorio es el de Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio había estado en Filadelfia previamente, en Estados Unidos, donde estuvo a punto de morir y alcanzó a hacer el testamento en Filadelfia antes de venir a Villa del Rosario. Luego estuvo como vicepresidente en Santo Tomás de Angostura, donde también tuvo que pedir 15 días de licencia porque estaba muy enfermo. De modo que él traía una enfermedad acumulada desde el año 19, que se había manifestado claramente en lo que se llamó el mal de Angostura, que el mal de Angostura también era la disentería. Y finalmente vino a morir aquí, dejando esta huérfana. En el caso del diputado Uribe, sucedió algo parecido, porque la referencia que tenemos dice: murió el diputado Uribe de la fiebre de Angostura, y ayer se le han hecho funerales con toda la pompa posible. El señor Francisco Antonio Sea, como dolorido, tuvo su asiento enseguida del vicepresidente, y nos esmeramos en distinguir a los hijos de la Nueva Granada por el bien de la Unión. Y también murió el capitán Erson de la misma enfermedad. Es decir, todas estas poblaciones sufrían de lo mismo, y yo sé que ocurría lo mismo en Ibagué para la misma fecha, y por supuesto para la parroquia de San Laureano de Bucaramanga. Es la enfermedad básica en todas las parroquias de final del siglo XVIII.
Encontramos en las ordenanzas que hizo el teniente de corregidor de Pamplona, Juan Antonio Villamizar, para Villa del Rosario del 13 de junio de 1793, que este problema de salubridad pública ya existía. Porque en esas ordenanzas del teniente de corregidor identifica en la ordenanza 22 el deambular de cerdos en las calles de Villa del Rosario, la carencia de una acequia que trajera el agua a alguna calle principal para distribuirla por cañerías, ordenanza 23, el consumo exagerado de guarapos de panela, fuente de embriaguez y permanente de los arrieros y gentes del pueblo. Y la ordenanza 26 ordena reducir a 8 el número de guaraperías permitidas. En cambio, las chicherías fueron autorizadas para que siguieran funcionando con tal de que esta bebida no llevara mezclas dañosas a la salud, según la ordenanza 28. Y fíjense que hace 200 años ya se pescaba con la planta de barbasco en el río Táchira, contaminando las aguas. Alejandro Osorio, que era un diputado muy fino, cuando llegó le pareció horroroso la población y el alojamiento, y dice: tanto empeño en desterrarnos de Bogotá, donde hasta el desgraciado vive contento, para venir a lugares que fueron, que serán, pero en el día no son sino ruinas y soledad. Esto es lo que quería decir en esta intervención inicial. La Villa del Rosario fue un problema, porque dejó 6 muertos que tenían que ver directamente con el Congreso, 4 diputados y 2 vicepresidentes. Inicialmente pensábamos que no eran sino 2, Rocio y Azola, pero ahora sabemos que son 6 de las personas que estuvieron muy enfermas y murieron. Y hay un enfermo que se escapó, que es el siguiente vicepresidente, que es el general Antonio Nariño. Antonio Nariño venía de 6 años de prisión en Cádiz. Sabemos que la revolución de Rafael del Riego lo liberó de la cárcel en febrero de 1820 y que sus amigos masones lo protegieron de todas las maneras posibles, hasta el punto que lo nombraron diputado por la Nueva Granada en las nuevas Cortes de Cádiz, solamente para protegerlo, porque él nunca asistió. Pero el gobierno estaba detrás de él a ver cómo le echaba mano, y él se enteró y lo que hizo fue salir de incógnito hacia Gibraltar. En Gibraltar, en una nave inglesa, se embarcó hacia Londres a buscar a Sea para que le diera plata para regresar a la Nueva Granada, y Sea estaba recibiendo plata de banqueros ingleses por cuenta del primer empréstito. Y entonces le dio el dinero y Sea le dijo: no se vaya a Santa Fe, váyase a Angostura porque allá está el gobierno de Colombia. Entonces vino a Angostura y finalmente llegó a Villa del Rosario, y cuando Bolívar se enteró que estaba muy enfermo Rocio, lo nombró vicepresidente interino en el momento en que muera Rocio. Pero cuando llegó Nariño a la Villa del Rosario, la gente empezó a verlo hinchado de la cintura para abajo, la cara y los ojos. Esa hinchazón era muy notoria, sobre todo en la cara y en los ojos y en la cintura. Y eso no tiene nada que ver con el problema que hemos visto de la shigella. Algunos médicos dicen que era un problema renal y otros dicen que era un problema del corazón. El hecho es que cuando Nariño entró en conflicto con el Congreso, usó la enfermedad para renunciar. Y en la carta de renuncia, Nariño dice: renuncio porque el médico me ha dicho que si yo no salgo de aquí en 15 días, me van a sacar colgando de un guando. Y efectivamente renunció y se fue para Tunja, y efectivamente sabemos que murió en la Villa de Leyva muy poco después, en 1823, probablemente de problemas del corazón. Muy bien, le doy la palabra ahora a Silvano Pavón. No, está muy ocupado, entonces a Susana. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Yo me voy a permitir leer rápidamente. Para responder a la pregunta que nos convoca hoy, quiero discutir un tema que ha tenido muchas versiones en la tradición oral local y que ocupa un lugar importante en el corazón de los rosarienses. La cuestión sobre la imprenta de la Constitución y sobre si Nariño imprimió en esta ciudad su famoso periódico La Bagatela.
Como ya sabemos, el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta se desarrolló aquí entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821, y entre las múltiples labores de los constituyentes, una de las más álgidas fue definir cómo y dónde se imprimiría la Constitución. La discusión empezó muy temprano en el Congreso. El 8 de mayo, apenas 2 días después de la instalación, los diputados iniciaron un debate sobre la necesidad de disponer de una imprenta técnicamente idónea y capaz de garantizar la seguridad jurídica. El principal problema radicaba en que no existía en Villa del Rosario un impresor que reuniera las condiciones que necesitaba el Congreso. Según registra el Acta 4, se propuso contar con una imprenta propia, para lo que debía traerse hasta la villa una que venía desde Angostura y debía haber llegado a Maracaibo en ese momento. Luego, el 19 y el 23 de junio, se recordó la necesidad de insistir al Ejecutivo en la compra de una imprenta para facilitar el trabajo del Congreso. La discusión se extendió y el 2 de julio, el secretario Soto pidió que, pues no había, para desgracia, una imprenta regular en esta capital, se mandasen 10 copias en ejemplares por lo menos para que los diputados pudieran, distribuidos en secciones, estudiar. Y encargó al diputado Mutis de investigar las posibilidades. Mutis informó al día siguiente, el 3 de julio, que era posible hacer la impresión en la villa y aseguró que cada 2 días podía imprimirse un pliego y que el impresor calculaba 8 pliegos por toda la obra, de manera que el gasto podría importar fuera del papel la cantidad de 60-80 pesos. Se inició una discusión sobre la posibilidad de imprimir 200 ejemplares. Los diputados requerían versiones impresas del texto que estaban discutiendo, pero nunca lograron tenerlas. Para el 18 de julio se estableció como causa del problema la miseria de la capital, donde no había imprenta ni los demás medios correspondientes a la salida del gobierno, a la silla del gobierno. Y después de varias proposiciones se votó para que se le dijera al Ejecutivo de las órdenes convenientes para que se imprima y publique a la brevedad la locución dirigida por el Congreso a los ejércitos. Pero más allá de la declaración de estas carencias, para el Congreso era indispensable tener control sobre la impresión de la Constitución y garantizar que el texto que se difundiera exactamente como había sido aprobado, así preservando el principio de seguridad jurídica que aún rige en Colombia y que establece que la encargada de publicar la primera versión de las leyes colombianas es la imprenta nacional. Entre el 30 de agosto y el 20 de septiembre, el Congreso también aprobó 2 decretos para definir disposiciones relativas a esa seguridad jurídica. El primero estableció las condiciones de impresión de la Constitución en los siguientes términos. Ningún impresor ni particular podrá imprimir o reimprimir la Constitución de la República. Todas las ediciones que de ella se hagan serán por orden y cuenta del Gobierno Supremo de la Nación. Cualquiera que contravenga esta ley perderá todos los ejemplares impresos y el duplo de su valor, que se le aplicará para los gastos de la imprenta del Gobierno. En la misma pena incurrirán los que introdujeren ejemplares impresos en países extranjeros. En el segundo decreto, el Congreso dictó las disposiciones para la distribución y los actos de juramentación que debían ejecutarse en toda Colombia. Para este momento ya se había dirimido desde el Ejecutivo el asunto de la imprenta. ¿Y cuál fue la decisión del Ejecutivo? El 31 de agosto, el Congreso recibió una comunicación del Poder Ejecutivo en la que se explicaba que se imprimiría en la Villa del Rosario la Gaceta de la República. Para ello se traería desde Bogotá al señor Bruno Espinosa, impresor del Gobierno General de la República. El primer número de la Gaceta de Colombia inicia con una declaración sobre los problemas para lograr establecer la imprenta en Villa del Rosario. Tenemos al fin la satisfacción de anunciar que el gobierno se halla en condición de poder cumplir uno de sus más importantes deberes, poniéndose en inmediata comunicación desde su centro con todos los pueblos, por medio de la imprenta. Muchos y poderosos obstáculos le han impedido antes de ahora llenar tan urgente obligación, a pesar de las repetidas providencias que el intento ha dictado.
pero hasta el día de hoy no ha sido posible que tuviese efecto, ya por distantes y trabajosos los caminos, ya por escasez de prensas. Antes de trasladarse de Angostura hasta esta villa, ordenó el Congreso que la siguiera la imprenta, entonces a su servicio, pero fue indispensable verificar la conducción por mar y sobrevienen varios inconvenientes en su transporte. No llegó al puerto de Maracaibo antes de la instalación de este Congreso. Muchas dificultades se presentaron para conseguir su pronta llegada a Cúcuta, por lo tanto se estableció traer una de las que había en Bogotá. Pero ¿por qué se encargó a Bruno Espinosa la tarea de imprimir la Constitución? ¿Ah? Era un asunto de saberes técnicos y tradición oficial y vínculos de la familia Espinosa con el proceso independentista. Desde 1777, Antonio Espinosa de los Monteros se había establecido como encargado de la imprenta real y dos de sus hijos, Diego y Bruno, continuaron con el oficio. A la muerte de don Antonio en 1804, su hijo Bruno quedó a cargo de la imprenta real y luego imprimió los documentos de la independencia y finalmente se convirtió en el impresor oficial de la República. Mientras que Diego fue colaborador directo de Antonio Nariño en la imprenta patriótica y juntos imprimieron Los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1793. Esta empresa les valió a ambos ser procesados por sedición. Fueron condenados a prisión y a trabajos forzados en 1794. Pero Nariño fue liberado en 1810, mientras que Diego Espinosa falleció en Cartagena en 1815. A pesar de tener a su hermano en la cárcel, Bruno Espinosa continuó colaborando con Nariño y se encargó de imprimir la bagatela. Aquí vemos el encabezado y vemos claramente que se lee Santa Fe, no Villa del Rosario de Cúcuta. El periódico se publicó entre el 14 de julio de 1811 y el 12 de septiembre de 1812. Faltaban aún 9 años para que Nariño llegara a la Villa del Rosario de Cúcuta a instalar el Congreso. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes unos extractos de un conjunto de documentos que contribuyen a reconocer también otros detalles íntimos del traslado de la imprenta. Estos son los soportes de cobro de la impresión de la Constitución, dirigidos por Bruno Espinosa al secretario del Interior en 1822. El grupo de 11 folios reposa actualmente en el Archivo General de la Nación, en Bogotá. Y ahí el impresor consignó una explicación detallada de los gastos de su viaje, con referencias tan curiosas como la que vemos acá. Acá leo: los 250 pesos que gasté en mantener las 7 personas que iban por necesarias, y que son los siguientes: Carpio Largo conduciendo la lápida, Valentín Molano, oficial de carga, Eulogio Rivera, tirador, Pedro Rivera, batidor, Javier Largo Arriero, un muchacho que me acompañaba, y yo, que por más adelantar las marchas gastaba en darles chicha o guarapo para animarlos a que apresurasen el paso. No sabemos si haría esta aclaración para explicar un sobrecosto o para hacer énfasis en la dificultad del traslado. A fin de cuentas, al final, a ver, la siguiente. No. Aquí. Al final de la cuenta quedan aclarados los alcances y la ubicación y los costos del trabajo. Cierra Espinosa su documento con: cuenta de la impresión de los 2.000 ejemplares de la Constitución de la República, empezada en Cúcuta y concluida en esta de Bogotá. Resulta que por los antecedentes cuenta de la impresión de los 2.000 ejemplares de la Constitución de la República importa 617 pesos. En conclusión, la primera Constitución de la República de Colombia fue realizada por el impresor oficial, como lo exigía la seguridad jurídica.
Bueno, por necesidad o por demanda, el historiador a veces tiene que presentar su producto en función de la premura de la demanda de un relato. Eso nos ha pasado ahora con la preparación de este proceso. Y es, ¿qué hay que decirle a la población, a la sociedad y a la misma comunidad académica frente a un hecho del pasado? La primera gran demanda cognoscitiva que se presentó fue la siguiente: había que contarle al mundo, y especialmente a Colombia, a los nacionales de fuera del departamento norte de Santander, de los Santanderes, del Gran Santander, que la Villa del Rosario es una entidad territorial distinta a San José de Cúcuta y que también es distinta al originario Cúcuta. Entonces decidimos dilucidar esos términos. Lo primero que planteamos fue una precisión sobre el topónimo Cúcuta, de dónde vino y cómo se usó a través del tiempo, porque el uso del topónimo Cúcuta fue lo que terminó distorsionando un poco la denominación de origen de la Constitución de 1821, más conocida como Constitución de Cúcuta, pero que en realidad no se realizó en San José de Cúcuta y menos en el pueblo de indios de Cúcuta que originó el topónimo. Veamos, ¿cómo surgió a la vida el topónimo Cúcuta? Cuando la hueste de Pedro de Orsúa y Velasco llegaron en el 16 y encontraron los nativos en el valle de Tierra Caliente, de lo que en aquella época era el río Batatas, y un riachuelo que encontraron que lo llamaron así en función de preguntarle al cacique o indio principal del entorno cómo se llamaba a través de lengua, y él dijo Cúcuta Comari. Entonces el escribano tal diciendo, esto es un nombre muy largo, Cúcuta es suficiente. Ellos hacían la economía lingüística de rigor, ajustaban los términos y ahí surge el topónimo Cúcuta, que viene siendo un onomatopónimo, nombres de lugares devenidos de los nombres de una persona. Entonces, ¿qué hay que nombrar con esa palabra, con ese topónimo, onomatopónimo? Valles de Cúcuta, cuando configuraron el territorio y vieron que era el sistema de drenajes, reconocen el sistema de drenajes y hay que mapearlo en su mente y en sus negocios. Cuando van a usar el suelo, reconocen que son unos llanos muy fértiles, entonces dicen, bueno, estos son llanos de Cúcuta. Entonces, para protocolizar la tenencia de la tierra, los cambios de propiedad, las referencias, usan los llanos de Cúcuta como los ejidos de la ciudad de Pamplona. Entonces adquiere fuerza la denominación porque el cabildo tiene que discutir los problemas de esa tierra. Había que administrar también los indígenas, entonces va a venir en el siglo XVII ya la República de los Indios, entonces hay que poblar las comunidades indígenas, que sacarlos de las haciendas y poblarlos en pueblos como los pueblos de España y así crear los pueblos de doctrina. ¿Y cómo se va a llamar el pueblo? Pues el pueblo de Cúcuta. Así surge entonces, digamos que la primera territorialidad urbana y el resguardo indígena, es decir, Cúcuta, el pueblo de indios de Cúcuta, asentado allá a la margen derecha del río Pamplona. Río Pamplona, estoy en el sistema colonial. Va a ser Pamplonita, pero ya en tiempos decimonónicos. Y los vecinos blancos que están convergentes con el pueblo de indios van a tener que desarrollar nuevos asentamientos ya para el siglo XVIII, y es así como surge la parroquia de San José del Guasimal en el siglo XVIII, 1734, que se titula la parroquia, y ella se va a llamar San José del Guasimal. Pero al renglón seguido tienen que también los vecinos blancos asentados en las riberas del río Táchira, que en principio se llamó Cúcuta. Después definimos que el segmento entre la convergencia del río Pamplona y el río Táchira hasta la desembocadura en el Zulia también se llamó Cúcuta. Entonces ahí es el juego de topónimos, el río, los llanos, los valles, el pueblo de indios de Cúcuta. De tal modo que ahí se va enfilando el uso del topónimo. Pero viene, finalizando el siglo XVIII, la erección, o la titulación de estas parroquias boyantes, comerciantes con base en el cacao, y se van a titular en villas.
La parroquia de San Josep del Guasimal prosperó tanto que aspiró a ser villa, más aún cuando fueron firmes aliados del sistema, fueron declarados realistas detractores o desafectos al movimiento comunero de 781. Los comuneros de Pamplona no pasaron a los valles de Cúcuta, no los recibieron, les dijeron sigan más bien, les dieron un ganado para que comieran y que más bien se fueran, y ellos no le jugaron al proyecto comunero. Entonces, eso les mereció que el rey les diera pronto el título de villas a ambas. Fueron tituladas en 1792 y posesionadas el año siguiente de 793. Pero, ¿qué viene de interesante aquí con respecto al topónimo? Las dos parroquias tituladas como villas, ahora, con su justicia y regimiento cada una y su territorio propio, escindidas del gobierno de la ciudad de Pamplona, es decir, cobran autonomía a los territorios, en este caso bajo la modalidad de nuevas villas. Ellas se van a llamar juntas, la una San José de Cúcuta y la otra la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Entonces, ahí tenemos, finalizando el siglo XVIII, tres unidades territoriales distintas. El viejo pueblo de indios de Cúcuta, la doctrina de naturales, la República de los Indios, tiene sus resguardos, ellos son muy autónomos, son productores de cacao, exportadores de cacao, tenemos indios ricos que compran esclavos, bueyes e invierten, o sea, pueblo autónomo, fuerte tanto que le toca a los otros elegir parroquia para tener su propio proceso también. Ahora tenemos las dos villas y esas tres unidades territoriales son las que encontró la independencia, las que encontró ya el proyecto republicano. Cuando eligen a la Villa del Rosario como capital transitoria para sentar el Congreso y realizar pues, la estructuración del nuevo Estado, entonces en ese momento todo está muy claro. Entonces, el pueblo de indios sigue, va a ser incorporado al sistema republicano en los términos en que le tocó como distrito parroquial. Fue un municipio hasta 1913, 3 años después de creado el departamento norte de Santander, fue un municipio de los fundadores de norte de Santander, excepto que al finalizar el siglo XIX le cambiaron de nombre, el padre Dámaso Zapata lo convirtió en San Luis. Entonces todo el mundo tiene en la mente San Luis, pero eso fue el pueblo de indios de Cúcuta y el pueblo de Cúcuta en el siglo XIX. Ahora, aclarando esto, estamos contando al mundo que Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, y así nuestras futuras generaciones van a tener claro que no llamaremos Constitución de Cúcuta ni Congreso de Cúcuta secas, y así vamos incorporando las categorías adecuadas. Pero como esta reunión y esta ponencia era para mirar los temas de la historia íntima del Congreso, voy a permitirme dar unos tips de cómo ordenamos esto. ¿Cómo contar la historia íntima del Congreso? Entonces, con el doctor Armando pues, hacemos un proyecto que juegue entre lo editorial y todo el grupo trabajando en el tema para mirar cómo contar esa historia íntima. Y sale más de una docena de temas dignos de ser contados en esos términos. El doctor Armando avanzó con el tema de la diarrea y de los avatares para que fuera posible el trabajo constitucional, las contradicciones entre ellos en ese tema, ahí quedó mucha cosa por contar que ya está escrita y preparándose en una obra para ser entregada a la comunidad también, pero alcancemos a mencionar algo. Por ejemplo, la muerte de los vicepresidentes, que la hemos estado narrando muy seguido. Ese es un hecho digno de contar en la historia íntima del Congreso. El doctor Armando ya refirió a eso. La muerte se ensañó con los vicepresidentes. Rocio en marzo, Azuola en abril y todos los demás. Pero ahí hay una historia íntima muy cercana al tema de Rocio, y es que su esposita embarazada que él tuvo que traer en ese viaje tan largo, con la muerte de él, ella queda desprotegida, una niña huerfanita, que finalmente pues es protegida por su sucesor, el vicepresidente Azuola, pero el vicepresidente Azuola también fallece un mes después, y luego vendrá el gobierno a tener que asumir, ya el vicepresidente luego, José María del Castillo, a protegerla también, y hay mucha información, pues como hasta que ella finalmente se logra ir de Villa del Rosario. El doctor Armando ha contado cómo finalmente ya la niña casó después en Angostura de nuevo, y la historia continúa muy tierna, que en Venezuela tiene mucho valor esa historia.
También encontramos una cosa que también se ha podido contar y les vamos a anticipar aquí, no solamente la obra escrita en función de ese capítulo, sino que logramos también ilustrarla muy bien. Hay que dejarla como sorpresa para que aparezca en el libro muy bien ilustrada, la presencia conflictiva de Nariño. Entonces esa historia de Nariño es muy sugestiva porque él tiene conflictos con el Congreso, pronunció un discurso muy extenso, que iba más allá de sus competencias, molestó a los diputados, algunos de ellos, no le quisieron discutir su proceso de constitución, pero los problemas le siguieron, especialmente con el caso de la señora Mary English, que es un capítulo que ilustra muchas cosas, como la presencia de los ingleses, como los compromisos de Bolívar con la Legión Británica, como el rol y la apreciación que se le tenía a ellos en el tema. En el proceso acá, Nariño es desafiado a duelo por el general Devereux en función de los británicos tratar de reivindicar el honor herido de la dama que fue supuestamente maltratada por el vicepresidente cuando ella le reclamó los dineros que en efecto la República le debía, porque ellos habían aportado más de 1.200 hombres a la campaña, el general English, fallecido en Margarita, ¿sí? Entonces, ese conflicto tocó con lo político, porque el Congreso tiene que como ordenar un poco las cosas, ¿no? Ellos acuden también ante el Congreso, que le dé una mejor prisión al general Devereux, que había sido encarcelado por Nariño, en tanto Nariño, la autoridad del Ejecutivo. A nivel de graduación militar, él también tiene el mayor alto rango, general de división, y es vicepresidente. Pues no, a mí quién me desafía, lo manda para la cárcel, una caballeriza maloliente, luego lo saco para una cocina sucia, donde no había donde hacer sus necesidades, que fue lo que se expuso. Entonces, es una situación de intimidad crítica que tiene connotaciones políticas serias. Nariño no transige, se enferma, está hidropésico, según le dice su médico, está contrariado y finalmente renuncia en los primeros días de julio y se va. Se va de la villa, se va para Tunja, luego fallece en el 23 en Villa de Leyva. Pero esa historia de Nariño es muy buena en muchos aspectos. O sea, no solamente que sí, los conflictos, qué tal. Era un señor fuerte, muy pendenciero, muy discutía. Bueno, sirve para caracterizar al mismo hombre, pero para caracterizar elementos propios. Otro de los temas que vale la pena ahí, como en la historia íntima, son los temas religiosos. Le he propuesto al doctor Armando que hagamos un homenaje un poco a la Iglesia, no por la perspectiva enteramente religiosa, el conservadurismo. La historia hace cosas, sirve para hacer discurso que la sociedad... Y a mí sí me parece, el doctor Armando está de acuerdo, que hay personajes en esta historia íntima del Congreso, hay personajes dignos de mencionar, en realidad, como Monseñor Rafael Lasso de la Vega. Y es que Monseñor Lasso de la Vega, pues encabeza la presencia de 13 presbíteros en el seno del Congreso. Entonces ya pueden ustedes pensar, bueno, entonces ¿cuál es el balance que podría hacerse hilando fino en términos de posturas ideológicas, en términos de proyectos de sociedad y de república y el tema religioso? Y Monseñor Lasso de la Vega tiene un liderazgo muy especial ahí para controlar un poco los intransigentes, el conservadurismo intransigente, negociar mejor con la perspectiva liberal republicana y un poco la presencia del nombre de Dios en la Constitución. Él lo deja más bien en el preámbulo, que por inspiración de Dios, pero no va a consagrar ningún artículo a la Constitución, y entonces va a aparecer la Constitución de 1821 como una Constitución liberal, laica, pues no voy a decir que incluyente, pero sí en un ambiente distinto precisamente a las constituciones que van a venir, como la del 30, que ya sí aparece consagrándole a Dios la presencia, y luego la del 32 igual, y vuelve la del 86 después del conflicto de medio siglo para establecer el país del Sagrado Corazón. Entonces, sí, finalmente queda pues una obra muy sugestiva, digamos que un planteamiento discursivo
extenso para contar la historia íntima del Congreso. Y esperamos que salga una obra pronto para que encontremos esa mirada dedicada, entre otras cosas, a los maestros, a la enseñanza y a los jóvenes. Muchas gracias. Saludamos a Armando Martínez Garnica y a todo el equipo que ha hecho posible esta historia, este Congreso de Historia Nacional que lo llama Armando y los organizadores, pero que es internacional. Cuando yo era niño y mi padre me traía a Cúcuta o a la Villa del Rosario La Parada, nosotros ya hacíamos un viaje internacional, porque San Cristóbal es el barrio más apartado de Cúcuta y viceversa. Los nexos de consanguinidad nuestros han sido tan grandes que tenemos que recordar que Francisco de Paula Santander, sus ancestros son tachirenses, y los ancestros de varios presidentes nuestros, de Juan Vicente Gómez, ancestros colombianos, los ancestros y el primer presidente tachirense, el Palacio de Miraflores, Cipriano Castro, no tenía ancestro colombiano, pero su esposa, doña Zoila, era de Cúcuta. Luego tenemos a Pérez Jiménez. Los tachirenses tenemos, al igual que los santanderianos y nortesantanderianos, una gran cantidad de presidentes que han nacido en frontera. Pero nosotros tenemos la diferencia que gobernamos de manera alfabética. El primer presidente tachirense fue Cipriano Castro, por la C. Anteriormente había estado uno que no era tachirense, pero era merideño, general Ignacio Andrade, que decían que había nacido en Pamplona, pero nació en Mérida, por la A. Cipriano Castro por la C. Juan Vicente Gómez por la G. Después vino López Contreras por la L. Después vino Medina Angarita por la M. Después vino Pérez Jiménez por PJ. Carlos Andrés Pérez por PR. Y Ramos J. Velázquez, que fue el último que nació en el Táchira, pero su padre había nacido en Salazar de las Palmas, pero su abuelo había nacido en Barinas, que huyó con la Guerra Federal. Este preámbulo es un poco para que se vea los vínculos históricos que ha habido entre Venezuela y Colombia. Y el último presidente nuestro, que queremos devolvérselo a ustedes, su mamá nació en Cúcuta, y que de acuerdo a mi tesis es rolo porque nació en Bogotá. Pero esos nexos y esas controversias y esos vínculos son históricos. Ahora, ¿por qué se escoge la Villa del Rosario de Cúcuta? Yo no voy a entrar en polémicas con nuestro amigo, el historiador que conoce perfectamente las intimidades locales, porque vamos a ubicarnos en el contexto del momento. Es como decir San Antonio del Táchira. Decir San Antonio puro, nadie lo entiende, porque hay muchos San Antonio. Pero decir San Antonio del Táchira nos ubicamos. Lo mismo pasa, era la Villa del Rosario, pero hay muchas villas del Rosario en muchas partes del mundo. Entonces, ubicarlo en la Villa del Rosario de Cúcuta es el decreto de convocatoria, dice Villa del Rosario de Cúcuta. Después la villa adquirió autonomía, desarrollo. Igual a mi pueblo, yo nací en un pueblito que se llama Bejales. No había tránsito permanente, no había electricidad, no había agua potable, y ahora ya es la capital de un municipio, pero en esa época no.
Entonces, la Constitución es de la Villa del Rosario de Cúcuta. Y ahora es la Villa del Rosario sola, pero si no lo ubicamos en el norte de Santander o en Colombia, puede ser la Villa del Rosario de Perijá o de otras partes del mundo. ¿Por qué se escoge a la Villa del Rosario? Porque geopolítica y estratégicamente era un lugar de encuentros y de cruce de caminos. Si lo ubicamos con respecto al vínculo con Europa, teníamos el puerto de Villamizar y Puerto Cachos, el norte de Santander, donde a través del río Zulia y el río Catatumbo se salía al lago Maracaibo, y de ahí al mercado internacional del café. Por Maracaibo salió el petróleo muchos años, pero también salió el café, porque el café entró por Venezuela, llegó a Rubio, pasó a la Villa del Rosario, se extendió a Salazar y al resto de Colombia. Entonces, ubicado desde el punto de vista del lago Maracaibo, la Villa del Rosario y Cúcuta tenían un enorme vínculo con el mercado norteamericano y europeo. Pero para ir a Bogotá había una barrera montañosa y habían caminos de montaña. No era fácil llegar. Pero nosotros teníamos una autopista fluvial en Venezuela, que era desde Ciudad Bolívar, anteriormente Angostura, donde fue el famoso Congreso de Angostura, donde Bolívar tuvo en el año 1818 la visión de liberar a la Nueva Granada como una contribución a las tropas libertarias colombianas que nos apoyaron en 1813 en la campaña Admirable. Y en agosto de 1818, Bolívar tuvo la visión y una proclama de la liberación de Colombia. Luego, en 1819, es el Congreso de Angostura, que se instala el 5 de febrero de 1819. Y ahí se proclama la Ley Fundamental de Colombia, la unidad de los pueblos. Y por eso es que en este momento que tenemos un cierre de fronteras, tenemos que reivindicar el Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de 1821 como el Congreso de la Unidad, el Congreso de la Hermandad, el Congreso que va más allá de las fronteras geográficas, porque hay nexos de consanguinidad y espirituales que nos obligan a luchar por la nueva integración de Colombia y Venezuela. Entonces había una ruta montañosa de Bogotá, pasando por Tunja, Bucaramanga, El Socorro, Pamplona, Cúcuta y la Villa del Rosario. Y había una zona plana de grandes ríos como el Orinoco, y la ruta era el Orinoco, se llegaba al Apure, del Apure al río Uribante, y se llegaba a Guajualito. Guajualito se podía, de Angostura se venía por el Orinoco hasta el Apure, se pasaba por un costado de San Fernando de Apure, llegaban a Mantecal y a Chagua y a Guajualito. Guajualito tenía dos rutas, una fluvial por el río Uribante y una montañosa, pero montaña plana, que era la selva de San Camilo. Hay excelentes itinerarios de viajes que están en el Archivo General de Indias de Sevilla y en el Servicio Geográfico del Ejército Español, que son los informes de la misión geográfica de Pablo Murillo.
Y ahí podemos conseguir información sobre ese tema. Por la selva de San Camilo se venía a lo que hoy es el Piñal o el aeropuerto Santo Domingo, y de allá San Josecito y San Cristóbal. Y a San Cristóbal a los valles de Cúcuta, y pasaban primero por San Antonio, la Villa del Rosario y luego Cúcuta. Entonces nos ubicamos geopolíticamente. ¿Qué es la geopolítica? Pues es la política aplicada a la realidad geográfica. Es lo geográfico y lo político. Y un congreso como el Constituyente de Cúcuta de 1821 es una acción política, porque los parlamentarios ejercían un cargo político de representación popular. Ahora, Bolívar manda como avanzada a Juan Germán Rocio. ¿Por qué manda Rocio? Rocio es el venezolano más preclaro en nuestra independencia, el líder civil más importante, porque en Bolívar se conjuga la pluma con el plomo. O sea, fue general y fue escritor, tuvo una gran visión, mientras que las batallas que libró Rocio fueron las batallas de la inteligencia, cuya obra más importante es el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Con nuestro amigo, el cronista de hecho de la ciudad de la Villa del Rosario, Silvano Pavón Villamizarbe, hemos estado indagando los restos de Rocio, porque murió aquí y aquí nació su hija, pero se ha ocultado, a lo mejor está en algún cementerio que no conocemos, porque él no quisiera regresar a Venezuela en esta época de despotismo. Entonces, yo pertenecí a una comisión parlamentaria que investigó los restos de Rocio, pero no se consiguió, y se hicieron hasta trabajos de escáner de suelos. Por cierto que Armando me envió una revista de unos trabajos que se hicieron al respecto. Entonces, retomando el tema de las intimidades del Congreso, el Congreso de 1821 se escoge la Villa del Rosario por primero ser un pueblo de fronteras, que quedó definido en la Real Cédula del 7 de septiembre de 1777, cuando se creó la Capitanía General de Venezuela, y quedó como límite definitivo el río Táchira. Por ser un río casi no hubo confusiones, mientras que el tema de la Guajira pues ha sido la eterna historia de nuestra topografía y nuestro catastro y todo el tema geofísico. Allí no había, hubo claridad, pero los que negociaron no tuvieron la claridad de haber resuelto eso. Entonces, hay los elementos fundamentales de la escogencia de la Villa del Rosario fue geopolítico y estratégico. Y también Bolívar tuvo la visión de enviar a Rocio. Rocio fue el primer diputado del pueblo, así se llamaba, el 19 de abril de 1810. Fue redactor del acta el 19 de abril, uno de nuestros primeros movimientos preindependentistas. Fue el redactor de las normas de convocatoria a los diputados del Congreso de 1811 que declaró la independencia. Fue presidente alterno del Congreso del 5 de julio que declaró la independencia. Fue redactor del Acta de la Independencia. Fue redactor de la primera Constitución Federal de Venezuela de diciembre de 1811. Fue periodista, director del Correo del Orinoco. Fue presidente alterno del Congreso de Angostura de 1819. Fue el primer canciller de la República y el autor de las primeras misiones diplomáticas que envió Bolívar
y a López Mendy y Andrés Bello a Europa. Entonces Bolívar escoge a uno de sus hombres más brillantes para que venga al Congreso de Cúcuta y de la Villa Rosario, o de la Villa Rosario de Cúcuta de 1821. Y aquí él quería desarrollar toda una estrategia. Ya desarrollaron la estrategia de la tijera y voy a concluir. Y murió. Ya los detalles de la hija de Rocio, de la muerte de Rocio, ya han sido contados. Así que agradezco a ustedes el que nos hayan invitado a este evento, y simplemente quiero plantearle a nuestro amigo Armando que ayer dijo que no había venido la delegación de Caracas, pero vinimos historiadores del Táchira y nosotros representamos también a Venezuela. Muchísimas gracias. En nombre de la Academia Boyacense de Historia, de la cual soy su presidente, expreso un saludo muy expresivo a los miembros de la Junta Directiva, organizadores de este Congreso, a todos ustedes, a los académicos aquí presentes de las diversas academias del país, señoras y señores. Uno de los presidentes de Colombia, considerado como el más respetuoso de la democracia en su más pura esencia del derecho, la Constitución, las leyes y la filosofía política del civilismo, fue el estadista boyacense, doctor José Ignacio de Márquez, quien participó en el Congreso de Cúcuta en el año 1821 y en el cual fue uno de sus presidentes. Yo quiero destacar que el Congreso de Cúcuta, que se realizó en la Villa del Rosario de Cúcuta entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821, representa la consolidación de la democracia representativa en la República de Colombia y la juridicidad de nuestro Estado nacional alrededor de la Constitución de Cúcuta de 1821. Su obra legislativa fue de trascendental importancia con la aprobación de las leyes para la consolidación de la independencia, la libertad y la organización del nuevo Estado nacional. Entre ellas destacamos la ley sobre la libertad de los esclavos, la abolición del tráfico de esclavos en las tierras colombianas, la extinción del tributo indígena y la distribución de los resguardos, reconociendo a los aborígenes los mismos derechos de los demás ciudadanos colombianos. Todos somos iguales. El Congreso de Cúcuta se preocupó por la legislación sobre la educación en Colombia. Ordenó la apertura de los colegios oficiales y las casas de educación en todas las provincias. Suministró locales con base en los conventos menores que no tuvieron razón de existir por el poco número de integrantes, y reformó
los antiguos planes educativos, los unificó en el territorio nacional y ordenó la fundación de los conventos de religiosas, jóvenes de todos los conventos, de las religiosas, que sobre todo de todas las ciudades y villas, parroquias y pueblos que tuvieran más de 100 vecinos, ahí sobre todo se escogían para los conventos de religiosas. Y ordenó la fundación de escuelas normales para la formación de maestros. Ordenó la difusión del método lancasteriano de educación o de enseñanza mutua para todo el territorio colombiano. En el Congreso de Cúcuta se aprobaron las leyes de libertad de imprenta y demás libertades públicas, la extinción del Tribunal de la Inquisición y numerosas normas para la organización de la Hacienda Nacional. Se estableció la ley del impuesto a la renta, principalmente sobre la propiedad rural y urbana, y fomentó el proteccionismo de las industrias nacionales. Eximió de derechos aduaneros la agricultura nacional y fijó nuevas normas para los impuestos y la moneda, aun cuando se siguió con el mismo sistema monetario español para las relaciones internacionales. Porque hoy destacamos la presencia del doctor José Ignacio de Márquez, quien nació en Ramiriquín en el año 1793, hijo de don José Gregorio Márquez Castañeda y de doña Juana Gregoria Márquez de Márquez, naturales de Somondoco. Así dice el documento de la partida de bautismo del presidente Márquez. Dice que se bautizó, se puso óleo al doctor José de Romero, lo puso él y le dio el nombre a ese niño José Ignacio de Márquez, hijo de don Gregorio y de doña Juana María de Barreto. José Ignacio de Márquez perteneció a la llamada generación fundadora de los caudillos, personajes que nacieron en los años de transición entre los siglos XVIII y XIX y cuya vigencia social la encontramos entre las décadas de los 20 y los 50 en el siglo XIX. Entre sus coterráneos destacamos a Francisco de Paula Santander, su compañero, José María Obando, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, estos grandes presidentes del siglo XIX, y también a Juan García del Río y a Pedro Alcántara Herrán y otros grandes personajes colombianos. Fueron criollos granadinos educados en un estilo dualista, el cual giraba entre la escolástica y la ilustración, y en un ambiente circunstancial militar. Les correspondió pues actuar en la Revolución de Independencia, aún en plena adolescencia, por lo cual su meta ideal fue político-militar, buscando ante todo el triunfo de la revolución. Su vigencia social fue organizar la República y conformar un Estado nacional delineado
en las nuevas ideas del demoliberalismo, con una democracia republicana. Los caudillos fueron los primeros estadistas, administradores, constitucionalistas, legisladores y padres de la patria. Algunos surgieron por su influencia política en las provincias, con lo cual pues proyectaron su liderazgo dominante. Otros surgieron por la elocuencia y acción legalista en los congresos y en la administración pública, y en la mayor parte de ellos con su participación militar en la Guerra de Independencia. En la generación de los caudillos o fundadores encontramos los problemas del militarismo y civilismo, las luchas ideológicas entre los partidarios del centralismo y el federalismo, las divergencias entre los fanáticos defensores de la Iglesia y los laicos anticlericales, y las fuerzas antagónicas siempre permanentes entre los partidarios de la tradición colonial o de la modernidad democrática y republicana. José Ignacio de Márquez, que se formó en Ramiriquín, se recuerda que fue el cuarto entre 16 hijos que tuvo la familia Márquez Barreto. En 1816, su padre, don José Gregorio, fue el alcalde de Ramiriquín y luego fue corregidor del partido de Chivatá. El joven José Ignacio aprendió las primeras letras al lado de sus padres y del cura párroco de Ramiriquín, el presbítero Fernando Sarmiento y Otero, quien le dio las primeras lecciones de aritmética, historia y latinidad. Y el 2 de noviembre de 1807, Márquez fue recibido como colegial del Colegio de San Bartolomé. Era un alumno con escasos recursos, muchas privaciones y hábitos, pero con gran hábito de trabajo escolar y mucha austeridad. Tuvo profesores muy importantes, como fue José Félix Restrepo, José Ignacio de Herrera, Frutos Joaquín Gutiérrez, Crisanto Valenzuela, Emigdio Benítez, Custodio García Romira y otros maestros de la Ilustración. Uno de sus compañeros fue Francisco de Paula Santander, con quien posteriormente le correspondió actuar en la organización civilista de la Gran Colombia y la Nueva Granada. Cuando el joven José Ignacio de Márquez recibió el grado de bachiller en Derecho Civil en 1812, tenía 19 años y de inmediato fue destinado a la cátedra de filosofía. Durante 4 años hizo la práctica docente bajo la dirección del doctor Tomás Tenorio, y en el año 1817 presentó el examen riguroso de abogado ante la Real Audiencia. Destacamos aspectos ya muy significativos de él, dando un resumen general, porque a él le correspondió esa crisis de la Gran Colombia con la desintegración de la Gran Colombia desde 1828. Él fue nombrado primer rector de la Universidad de Boyacá, que correspondía al Colegio de Boyacá, pero no pudo seguir porque le correspondió actuar en la Convención de Ocaña, en la cual fue presidente. Se manifestó partidario del federalismo para Colombia, con la unidad de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Fue un estadista nacional grande, porque sobre todo especial respeto
como estadista civilista, partidario de un Estado de Derecho, basado en el respeto a la Constitución y a las leyes. En 1830 el Libertador lo nombró prefecto, pero también ministro de Hacienda. Yo quiero destacar, por último, que en su presidencia de 1838 al 40 se caracterizó por su espíritu civilista y legalista. Fue fundador de numerosas escuelas. A él le gustaba mucho fundar las escuelas y colegios de segunda enseñanza y se manifestó partidario de la educación popular como fundamental para el progreso de los pueblos. Organizó las finanzas públicas y propició la moderación y la conciliación nacional. Por último, quiero destacar también que le tocó el problema de la Guerra de los Supremos de 1840, en la cual triunfó su gobierno. Fue muy difícil esa revolución. Por último, entonces, quiero destacar sobre todo su importancia en la educación, sobre todo la educación cívica. Él le dio mucha importancia a la educación cívica, porque consideraba que para la formación de las nuevas generaciones se debe amar las instituciones nacionales y debe existir una cátedra en todos los colegios y escuelas de cívica, que luego se perdió. Todavía la tuvimos nosotros, ahora tampoco aparece realmente ese elemento que es tan importante. Debemos destacar por último la trascendencia del pensamiento y la acción de José Ignacio de Márquez, el civilista y legalista, quien fue presidente de Colombia en los años de la consolidación nacional y quien participó decisivamente en el Congreso de Cúcuta de 1821, cuya grandeza hoy estamos conmemorando en sus 200 años. Su legado a la posteridad, con sus ideas civilistas para la consolidación del Estado de Derecho, sobre todo con bases político-constitucionales y en una democracia republicana que llevaron a la institucionalización y democratización de Colombia en los siglos XIX y XX y en los años de nuestro mundo actual en el siglo XXI. Esa es la trascendencia de este gran personaje, doctor José Ignacio de Márquez. Muchas gracias. Bueno, un saludo para el señor director del Congreso, doctor Armando Martínez, para los compañeros panelistas de la mesa y para los distinguidos historiadores que nos acompañan. Dicen que cuando se habla de último en un panel sobre el mismo tema, se corre el peligro de ser fusilado. Y creo que he quedado en peligro de fusilamiento en este patíbulo académico. Pero ha sido muy interesante todo lo que se ha escuchado, porque realmente hacer la retrospectiva de estas intimidades que ocuparon a los convencionistas de hace 200 años, realmente es muy interesante. Y en la medida en que se continúen examinando las actas, en la medida en que se continúe examinando el texto de la Constitución allí aprobada y en la medida en que se sigan estudiando las consignaciones hechas por los cronistas, pues van saliendo nuevas cosas que sin duda enriquecerán este tema tan importante de lo que fue la construcción de ese escenario constitucionalista de hace 200 años. Desde luego, aquí he tachado ya muchas de las cosas que traía y simplemente les voy a hablar sobre unos aspectos que han quedado en estas hojas de resumen. En primer lugar, sin duda, en el escenario de esta reunión hubo muchas limitaciones.
demasiadas limitaciones debido a las premuras con que existían en esa época a 2 siglos de distancia. La carencia de medios para facilitar reuniones como micrófonos, máquinas de escribir y todos los elementos que hoy nos acompañan en esa época no existían, lo que significaba una carencia de materiales fundamentales para poder estructurar los procesos de la reunión y desde luego para hacerlas eficientes. Igualmente la carencia de materiales de consulta, porque en un municipio tan pequeño como la Villa del Rosario de Cúcuta, que escasamente alcanzaba a los 1000 habitantes en esa época, pues no existían bibliotecas, no existían textos, no existían personas versadas sobre los asuntos que se trataban en un tema tan especializado como el de la elaboración de una constitución para una república que nacía. Pero también podemos destacar la imposibilidad de verificación en la confección de las memorias, por cuanto la carencia de todos estos recursos impedía que de pronto se pudieran verificar textos en donde fuera necesario precisar conceptos y precisar ideas sobre las situaciones expuestas. También podemos destacar, como hecho curioso, pues desde luego los enfrentamientos que pudieron existir no solamente entre los diferentes personajes que concurrieron a la convención, sino también entre las diferentes fuerzas ideológicas presentes en la convención. Aquí empezaban a ventilarse los temas del centralismo y del federalismo que dividían a los grandes jefes presentes en la convención. Había que decidir quién iba a ser el presidente de Colombia, eso no tenía discusión, iba a ser Simón Bolívar, pero sí tenía discusión quién iba a ser el vicepresidente, porque no solamente aspiraba el general Santander, sino también Nariño. Igualmente los intereses de los convencionistas venidos de otras latitudes. No eran lo mismo los intereses de los convencionistas de Santa Fe a los intereses de los convencionistas llegados de otras provincias más alejadas. También es necesario recalcar que el hecho de que no hubieran podido llegar 34 convencionistas de los 95 convocados, eso significa que más de una tercera parte de las personas convocadas se quedó sin expresar lo que podía ocurrir o de lo que se podía deducir en el escenario de un Congreso Constituyente. Entonces, eso es un aspecto verdaderamente importante por cuanto, digamos que la expresión que se pensaba convocar fue bastante menguada con la ausencia de estos convencionistas. También podemos destacar el hecho de la presencia de 13 clérigos dentro de 61 convencionistas finales, es decir, había una alta representación de la Iglesia. Esto significaba la presencia aquí en este escenario de la convención de una fuerza que tenía mucha capacidad para incidir y mucha capacidad para dirigir en cierta manera las decisiones. Era claro que existía unos intereses en el seno de la Iglesia que era necesario por parte de esa institución defender, no solamente la incidencia dentro del gobierno, la incidencia dentro de la institucionalidad, sino la posibilidad de poder interferir en la orientación de las decisiones constitucionales y la posibilidad de poder intervenir hacia el futuro en aspectos tan importantes como la educación, por ejemplo. Si tenía una influencia religiosa o si tenía una influencia laica, si tenía el poder de manejar las instituciones educativas o no. Entonces, la presencia de 13 clérigos en un quórum de 61 concurrentes,
pues eso significaba una fuerza y un poder bastante evidente dentro del escenario de la convención. Igualmente tenemos que destacar que siendo la Villa del Rosario un municipio tan pequeño que apenas llegaba a los 1000 habitantes, fue el escenario de un territorio tan grande, el territorio de la Capitanía de Venezuela y del Virreinato de la Nueva Granada, en donde fue aquí, en este pequeño municipio, en donde fue posible convertir este escenario en la cuna del constitucionalismo, para Colombia, para Venezuela y posteriormente para Ecuador, para Perú y para Bolivia. Entonces, ese es un elemento bastante significativo que un hecho de semejante importancia hubiera ocurrido en un municipio tan pequeño. También podemos destacar que aquí, en este municipio tan pequeño, fue que empezó verdaderamente a moldearse o verdaderamente a estructurarse ese sueño de lo que algunos historiadores han llamado como la Gran Colombia, que definitivamente si hubiera podido constituir, hubiera sido un aspecto muy importante porque hubiera surgido un país, una república con un inmenso territorio que seguramente hubiera tenido una influencia trascendental en todo el continente y, por qué no decirlo, también en todo el planeta. Lástima que hoy, a 200 años de distancia, sigan, por ejemplo, manteniéndose diferencias tan grandes en esos territorios fraccionados. No tenemos ninguna clase de relación con Venezuela, por ejemplo. Qué cosa tan triste. No pudieron hoy, 200 años después, llegar los historiadores que venían a este congreso. No pudieron hacerlo, no, sin medios de comunicación, sin posibilidades y con unas rupturas absolutamente insuperables. Este es un aspecto de mucha reflexión que nos debe motivar a producir elementos que permitan esa reconstrucción de ese hilo conductor para que podamos ser un territorio con unos mismos habitantes, con unos mismos objetivos, con unos mismos anhelos y desde luego con esa grandeza que se ideó hace 200 años. También podemos destacar que aquí fue hace 200 años cuando nació el régimen jurídico de una república, de un sistema democrático y de un instrumento de participación popular. Esas decisiones que se tomaron hace 200 años constituyeron la garantía para que esta república, después de 200 años, persista, para que esta república esté envuelta dentro de un elemento democrático que es ejemplo en el continente y en el mundo. Y ese hecho es un hecho absolutamente trascendental y fundamental en estos momentos que tenemos que examinar cuando es necesario precisamente incorporarle a estos territorios elementos de democracia, elementos de participación popular y elementos de una república verdaderamente representativa. Y por último, pues voy a destacar también unas palabras del libertador Simón Bolívar en su discurso ante esta gran convención hace 200 años. El libertador Simón Bolívar manifestó en su discurso que expresaba su sometimiento a la ley, a la patria y el respeto a la voluntad soberana. Fue una lástima muy grande que apenas 7 años después un grupo de personas que resolvieron incidir en el libertador lo obligaran a abandonar esos conceptos
que con toda claridad expresó en esta gran convención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber seguido esta mesa durante 1 hora 45 y nos quedan 15 minutos para responder preguntas que quieran formular a cualquiera de los miembros de esta mesa de debate. Por supuesto, en el libro que se va a publicar, que se llama La Historia Íntima, aparecerán unas 17 temas distintos, absolutamente desconocidos por los lectores colombianos. Pero hoy vamos a oír preguntas. Creo que hay una allí. Se llama el doctor Walter Márquez. Doctor Walter Márquez, que habló sobre la geopolítica. Me gustaría saber qué tiene que ver la geopolítica. Claro, eso lo explicó, pero me gustaría que nos informara de la geopolítica, qué tiene que ver que en estos terrenos se produjeran los cacaos de mejor calidad. Estos cacaos llegaban a Inglaterra, llegaban a todos lados, y ya habían prácticamente unas estructuras para que ese cacao llegara a todas partes del mundo. Entonces, si esas rutas por las que llegaba el cacao, ayudaron a que nos identificaran como un terreno geopolíticamente ubicados, si el cacao tiene algo que ver o no, porque somos cacao. Bueno, la geografía está vinculada a la economía y los que le dirigieron el proceso de independencia. La geografía está vinculada a la economía y viceversa. Los que dirigieron... Aló, oye, que la geografía... La geografía y la economía están muy vinculados y el cacao está vinculado al proceso de independencia de Venezuela. Bolívar era un gran cacao, era un gran propietario y se llamaban los grandes. Todavía se dice un gran cacao a alguien que está por encima de lo normal. Entonces, la economía venezolana primero fue cacaotera. A través del cacao se impulsó la independencia, después vino la época del café y después la del petróleo. Y los valles de Cúcuta y la Villa Rosario de San Antonio del Táchira inicialmente produjo grandes cacaos y después café. Entonces, por los puertos de Villamizar y el puerto de Cachos salía una gran cantidad de productos. Había un triángulo geoeconómico, los llanos venezolanos, los valles de Cúcuta y el lago de Maracaibo. Por eso nosotros nos vinculamos con las grandes casas cafeteras y cacaoteras, especialmente alemanas, la Van Dieser-Rohde, la Brewer-Moller, etc. Bueno, gracias. Bueno, voy yo. Muchas gracias. En primer lugar, expresar mi felicitación al doctor Armando y al distinguido grupo de profesionales de la historia, a la señora historiadora, por esta interesante lección que nos han dado acerca de nuestro histórico andar que comenzó constitucionalmente en 1821 en esta provincia no era ciudad, en este punto. Ya ustedes han aclarado muchas cosas que nos han facilitado comprender mejor. Yo solamente quería hacer como una respetuosa sugerencia, doctor Armando. En un mapa que pusieron
en pantalla, vi que se rescata una gran región sin fronteras, sin particiones. Trata de mostrarnos lo que hemos venido siendo geográficamente desde hace ya centenares de años. Uno ve, por ejemplo, con mucha preocupación cómo en los textos de geografía y cómo expresan o imprimen nuestra república. Es una nación cortada. Si ustedes se dedican en algún momento a ver los mapas de la actualidad, por ejemplo, pareciese que por aquí pasa una línea divisoria y de aquí para allá no existiera absolutamente nada, como que fuera, no hay nada, no, está borrado. Si miramos lo que es la línea divisoria con Ecuador y con el Perú y con Panamá, tampoco existen esos países. Lógicamente, a un niño que está formándose su idea de nación, lógicamente ve es un mapa mutilado. Sería muy bueno, como una respetuosa recomendación, doctor Armando, pues que se ampliara un poco como era esto, es decir, estamos en una región, pero la tierra sigue, la geografía sigue, el mundo sigue. Y muchas gracias. Sí. Doctor Armando, intimidades. Usted habló de dos viudas, la viuda venezolana y la viuda inglesa. ¿Qué pasó con la viuda colombiana? La esposa de Azuelo. Azola. Sí, porque es curioso que Nariño tuvo problemas con las tres viudas, pero sí, la viuda de Venezuela está muy bien descrita, la defensa, la viuda inglesa, también hay buena información, pero de la viuda colombiana no se sabe casi nada. Pero es que ni siquiera hay información del general Luis Eduardo de Azuela, tampoco ni siquiera de él. Se sabe más de los hermanos presbítero y del periódico que tuvo. Todos. Ahora, recientemente apareció en Inglaterra un baúl de todas las cartas de Mary English. Y en la Galería Nacional de Retratos de Londres apareció su retrato que demuestra que era una de las mujeres más hermosas que vieron ojo alguno masculino en los valles de Cúcuta durante la época del Congreso. Lo interesante es que ella enviudó tan pronto llegó a la Legión Inglesa, Juan Griego. Tú dices de lo que... Y cuando llegó aquí acababa de enviudar, Mary English. Lo que nadie cuenta es que Villa del Rosario perdió 6 hombres, pero se ganó la mujer más hermosa que vino en Inglaterra, porque ella terminó quedándose aquí con 3 haciendas exportadoras de cacao, café, añil. Murió aquí en 1846 con su tercer marido. De modo que ahora que apareció el baúl de sus documentos en Inglaterra y que su descendiente acaba de sacar una biografía extensa publicada en Inglaterra, vamos a saber mucho más de ella, pero ni de Luis Eduardo ni de su esposa se sabe nada. La palabra. Gracias, doctor Armando, y a todos los presentes muchas felicitaciones. Para todos, queremos contar desde Boyacá
gusto que hemos tenido para venir nosotros tan mayores. Esta venida ha sido una redención después de tanto tiempo de estar encerrados. La hemos preparado con todo cariño, ansiosos por llegar, y estamos felices, doctor Armando, para que usted sepa decir eso en todas partes. Fue un viaje muy añorado, unos momentos esperados para estar hoy aquí. Dentro de las intimidades que se han propuesto, habrá muchas que se seguirán descubriendo, pero, doctor Armando, una intimidad actual, legal, es la ley que no se ha reglamentado para el aprendizaje de la historia en Colombia. Qué bien que de este gran congreso quede una buena solución para ir a la vicepresidencia, a la presidencia primero, al ministerio. ¿Por qué esa ley de 2017 no se ha reglamentado? En los colegios todavía no se está enseñando la historia. Mire lo que acaba de decir el doctor Alonso. ¿Qué vamos a enseñar con todo esto? ¿Cómo está todo previsto? Que quede, ojalá, a los 200 años de la Constitución, cuando en aquel entonces republicanos no hicieron más que ver que la educación era lo único que cambiaría el liderazgo y la república. Por favor, de este congreso tiene que salir algo, doctor, para esto, porque no podemos continuar en Colombia, que la historia se fue. Hace 30 años que los mismos niños jóvenes no saben ni siquiera los límites de su pueblo, no saben ni siquiera quiénes son los personajes, preguntan cosas absurdas y, Dios mío, eso no lo hicimos nosotros y se está llevando al piso todo esto, doctor. Eso quería decir. Tenemos 5 minutos. Magdalena, es una pregunta, no una intervención. No, en realidad es un complemento y una aclaración que me parece importantísima al doctor, mi colega presidente de la Academia Colombiana de Historia, expresidente, pero aquí a los presidentes lo llamamos presidentes y en ausencia el propietario es el presidente. Quiero hacer una corrección o un complemento. La presencia de los clérigos, de los curas, en los congresos constituyentes, desde la firma de las actas de independencia en Bogotá y en Tunja, y de las primeras constituciones de Cundinamarca y de Tunja, es fuertísima. Aquí, en todos los congresos constituyentes iniciales, hubo obispos. Aquí estuvo Rafael Lazo de la Vega de Mérida. En el del 30 estaba el obispo Esteves de Santa Marta, el que le dio la extremaunción a Bolívar. Los Esteves estuvieron aquí varios constituyentes de la familia de este obispo Esteves. No es casual. Muchos de los promotores de la independencia, de los ideólogos, eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran las personas cultas en los pueblos, en las parroquias, eran, por lo menos los firmantes en Bogotá, eran los priores de las comunidades. Entonces quiero aclarar, yo entre otros manejo es período hispánico, pero no es ajeno para mí el período independentista y republicano. Entonces aclaremos, la Iglesia no estaba para conseguir prebendas o ganancias o evitar posturas contrarias al sistema monárquico o colonialista. No, no, no. Al contrario, los promotores, muchísimos, eran clérigos, eran frailes, eran obispos. Eso era. Gracias. Gracias, Magdalena, por la aclaración. Muy bien, señores, siendo el mediodía. Ay, un detallito. Muchas gracias. Un detallito, por favor, un detallito. Está muy bien lo de los curas, lo aceptamos. Había 5 o 6 altos oficiales de los ejércitos. Sí, claro. De esos tampoco se dice nada. Es que no hay un diccionario biográfico de los constituyentes, que será una tarea que alguien va a hacer.
Señores, es mediodía. Muchas gracias por haber venido y nos vemos a las 2:30 en punto en las 5 mesas.